En pleno centro de Madrid se levanta uno de los museos más importantes de España. Miles de personas lo visitan cada año sin saber que, antes de convertirse en un espacio dedicado al arte moderno, ese edificio fue durante más de 400 años un hospital donde murieron miles de personas. Allí convivieron la enfermedad, la pobreza, la locura y la muerte, y durante la Guerra Civil fue utilizado como hospital de sangre, lugar de torturas y escenario de enterramientos improvisados. Décadas después, cuando el antiguo hospital fue transformado en museo, comenzaron a ocurrir hechos difíciles de ignorar. Vigilantes denunciaron ascensores que se movían solos, golpes en pasillos vacíos y cámaras de seguridad que captaban figuras inexistentes. Personal de limpieza aseguró ver a 3 monjas cruzando los corredores de madrugada y otros trabajadores hablaron de un anciano que aparecía sentado en el patio interior al amanecer sin que nadie lo viera entrar ni salir. La situación llegó a tal punto que se realizaron 2 investigaciones oficiales y se redactó un informe interno que permaneció oculto durante años. Hoy vamos a recorrer la historia real del Museo Reina Sofía, su pasado como hospital y los hechos documentados que ocurrieron dentro de sus muros. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. La primera señal de que algo no iba bien en el Reina Sofía no fue una aparición ni una historia transmitida de boca en boca. Fue una decisión administrativa. A comienzos de los años 90, varios vigilantes de seguridad comenzaron a pedir el traslado inmediato a cualquier otro destino, incluso aceptando peores turnos o menor salario. Algunos solicitaron la baja médica, otros simplemente no regresaron al trabajo. Para un edificio recién inaugurado como Museo Nacional, aquello resultaba inexplicable. Los primeros avisos llegaron siempre de noche. Vigilantes que recorrían solos los pasillos informaban de ascensores que se activaban sin que nadie los hubiera llamado, incluso después de haber sido desconectados del sistema eléctrico. En otras ocasiones, puertas cerradas con llave aparecían abiertas minutos después sin signos de forzamiento. No eran fallos puntuales. Los mismos incidentes se repetían en zonas concretas del edificio y a horas muy similares. Con el paso de las semanas, comenzaron a registrarse hechos más difíciles de ignorar. Algunos trabajadores aseguraron oír golpes secos en pasillos completamente vacíos. No eran ruidos continuos ni vibraciones del edificio, sino impactos breves, siempre iguales, como si alguien golpeara una pared desde el otro lado. Al acudir a comprobarlo, no había nadie. No se localizaba origen mecánico ni estructural. Uno de los puntos más conflictivos eran los baños de determinadas plantas. Varias personas afirmaron oír golpes procedentes de los cubículos cuando ya no quedaba público dentro del museo. Al abrir, las estancias estaban vacías. En más de una ocasión, estos sonidos fueron escuchados simultáneamente por trabajadores situados en zonas distintas, descartando una percepción individual o una confusión auditiva. La sensación de ser seguido se convirtió en algo habitual. Vigilantes relataron que, durante las rondas nocturnas, escuchaban pasos detrás de ellos que se detenían al girarse. Algunos describieron carreras repentinas al fondo de los pasillos, imposibles de atribuir a animales o corrientes de aire. El edificio, enorme y de muros gruesos, amplificaba cada sonido, pero los recorridos eran siempre los mismos, como si alguien repitiera una ruta fija. Conforme aumentaban los testimonios, comenzó a aparecer un patrón preocupante. Personas que no se conocían entre sí describían situaciones casi idénticas. No compartían turno, no trabajaban en la misma zona y aún así señalaban los mismos puntos del edificio, especialmente los sótanos, determinadas escaleras de piedra y algunos corredores de la parte antigua. El miedo empezó a tener consecuencias físicas. Trabajadores que nunca habían tenido problemas de ansiedad comenzaron a experimentar mareos, sensación de opresión en el pecho y desorientación. Algunos afirmaron que, al permanecer demasiado tiempo en determinadas zonas, perdían la noción del tiempo
o salían con una sensación de agotamiento extremo, incluso sin haber realizado esfuerzo físico. La dirección del museo intentó en un primer momento atribuirlo todo al estrés laboral y a la sugestión. El edificio acababa de pasar por una profunda transformación. Las obras habían sido intensas y se asumió que el cansancio podía explicar gran parte de lo ocurrido. Sin embargo, los incidentes continuaron incluso cuando se renovaron equipos, se revisaron instalaciones eléctricas y se modificaron protocolos de seguridad. Uno de los episodios que marcó un antes y un después ocurrió durante una ronda nocturna. Un vigilante observó cómo uno de los ascensores comenzaba a descender solo desde una planta superior. Al llegar a la planta baja, las puertas se abrieron. El sistema constaba como desconectado. El hombre informó del hecho y se comprobó técnicamente que el ascensor no debía haber podido funcionar en esas condiciones. A partir de ese momento, varios trabajadores comenzaron a evitar determinadas rutas. Algunos cambiaban los recorridos sin comunicarlo. Otros pedían ir acompañados, algo inusual en un cuerpo acostumbrado al trabajo en solitario. El ambiente se fue deteriorando hasta el punto de que, entre el personal, se hablaba abiertamente de miedo, aunque nunca se dejara constancia escrita. Lo más llamativo es que todo esto ocurrió antes de que existiera ningún informe, ningún documento oficial ni ninguna investigación paranormal. No había teorías, no había nombres, solo una sucesión constante de hechos que afectaban directamente al funcionamiento del museo y al estado psicológico de quienes trabajaban allí. La situación terminó por desbordar a los responsables cuando comenzaron a acumularse las solicitudes de traslado. No se trataba de una persona aislada ni de un episodio puntual. Eran varios trabajadores, en distintos turnos y departamentos, que coincidían en una misma petición: salir del edificio cuanto antes. Fue entonces cuando la dirección del Reina Sofía tomó una decisión inédita ante la imposibilidad de encontrar una explicación técnica y el aumento de las quejas internas. Se autorizó por primera vez la intervención de un grupo externo para analizar lo que estaba ocurriendo dentro del museo durante la noche. A partir de ese momento, la historia del Reina Sofía dejó de ser solo la de un antiguo hospital convertido en museo. Comenzó a convertirse en un caso documentado, con actas, informes y testimonios oficiales que, durante años, permanecieron guardados en archivos a los que casi nadie tuvo acceso. Y lo que se descubriría después superaría con creces todo lo que hasta entonces se había denunciado. El momento más inquietante de toda la historia del Reina Sofía no llegó con una aparición ni con un fenómeno físico, sino con 3 letras escritas de forma repetida en un papel: ATA. No era un código interno, no figuraba en ningún archivo del museo, y nadie entre los trabajadores conocía ese nombre. Sin embargo, a partir de ese instante, aquellas 3 letras comenzaron a aparecer asociadas a los episodios más graves ocurridos dentro del edificio. Todo comenzó una noche en la que varios vigilantes, cansados de los ruidos, los ascensores y los golpes que se repetían turno tras turno, decidieron hacer algo que nunca debieron haber hecho. No avisaron a la dirección ni dejaron constancia oficial. Lo hicieron por pura tensión acumulada. En una de las salas del museo, ya cerradas al público, improvisaron una sesión de Ouija con la intención de obtener alguna explicación, aunque fuera irracional, a lo que llevaban semanas viviendo. Lo que ocurrió a continuación fue tan inesperado que algunos abandonaron el lugar sin terminar la ronda. El vaso comenzó a moverse con rapidez, sin titubeos, recorriendo el tablero de forma continua. No describía palabras largas ni frases confusas. Se limitó a señalar 3 letras, una tras otra, de manera insistente: A, T, A. Cada vez que se intentaba formular una nueva pregunta, el resultado era el mismo: ATA. Uno de los vigilantes pidió que aquello se detuviera. Otro preguntó quién o qué era aquello. La respuesta volvió a ser el mismo nombre. Minutos después, 2 golpes secos resonaron en la estancia. No procedían del tablero ni del suelo, sino de una pared cercana. Fue entonces cuando todos se levantaron y abandonaron la sala.
Lo ocurrido no se comunicó oficialmente. Durante un tiempo, el episodio quedó limitado a comentarios internos entre vigilantes, transmitido con cautela y siempre en voz baja. Sin embargo, aquel nombre comenzó a repetirse en los relatos de otros trabajadores, incluso de personas que no conocían la historia de la Ouija. Algunos aseguraban haber oído golpes acompañados de la sensación de una presencia concreta. Otros decían que, al entrar en ciertas zonas, sentían una reacción física inmediata, como si algo allí no aceptara su presencia. Durante años, Ata no fue más que una palabra incómoda, un término que se evitaba mencionar en reuniones y que nunca apareció en ningún documento, hasta que, en 1992, la situación cambió por completo. Ese año, la dirección del museo autorizó la intervención de un grupo externo para investigar los fenómenos nocturnos. No se trataba de aficionados ni de personal interno, sino de un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros, psicólogos y técnicos especializados en el análisis de edificios históricos. Su misión era clara: determinar si existía una causa estructural o ambiental que explicara lo que estaba ocurriendo. Durante la investigación, el grupo realizó mediciones, recorridos nocturnos y entrevistas con el personal. No se les informó de la historia de la Ouija ni del nombre Ata. La intención era no condicionar el análisis. Aún así, en una de las sesiones de trabajo nocturno, decidieron reproducir una experiencia similar a la que había realizado el personal de seguridad meses antes. Lo que sucedió dejó constancia escrita en el informe final. Al utilizar un tablero, sin conocer antecedentes, volvió a aparecer el mismo nombre, Ata, exactamente las mismas 3 letras. El equipo dejó reflejado que el término surgió sin referencia previa y sin haber sido mencionado por ningún miembro presente. Aquello resultó tan desconcertante que fue anotado como uno de los puntos más anómalos de toda la investigación. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar. Cuando se intentó obtener más información, la entidad que se identificaba como Ata respondió a preguntas concretas. Afirmó haber sido un paciente del hospital ingresado por su peligrosidad. Declaró haber cometido varios asesinatos. Dijo haber muerto allí y no saber en qué año exacto había vivido, solo que el rey de su tiempo se llamaba Carlos. No aportó datos confusos ni lenguaje simbólico. Sus respuestas eran breves, directas y repetitivas. No pedía ayuda, no solicitaba atención, simplemente afirmaba que seguía allí. El informe recogió estas respuestas sin interpretación ni conclusiones sobrenaturales. Se limitaron a dejar constancia de lo sucedido. Aún así, el impacto dentro del museo fue inmediato. Para muchos trabajadores, aquello confirmaba que el nombre que circulaba desde hacía tiempo no era fruto de la imaginación colectiva. 3 años después, en 1995, cuando los fenómenos no solo continuaban, sino que se habían intensificado, se autorizó una segunda investigación. De nuevo, con otro equipo. De nuevo, sin conexión directa con la primera intervención. Y de nuevo, sin que se mencionara el nombre Ata. Por tercera vez, el mismo nombre apareció durante una sesión nocturna. La repetición fue tan exacta que quedó registrada como uno de los elementos más inquietantes de todo el expediente. No solo coincidía el nombre, sino también la forma de manifestarse y el tipo de respuestas ofrecidas. Para entonces, incluso los investigadores más escépticos reconocieron que el fenómeno escapaba a cualquier explicación convencional. Desde ese momento, Ata dejó de ser un rumor interno y pasó a convertirse en el eje central de un informe que jamás debía hacerse público. Un documento que quedó archivado y cuya existencia fue negada durante años. Pero el nombre ya no podía borrarse, porque, a partir de entonces, comenzó a aparecer ligado a otros hallazgos dentro del edificio que nadie esperaba encontrar. Para entonces, el ambiente dentro del Reina Sofía ya estaba completamente deteriorado. Los incidentes nocturnos se repetían, los informes técnicos no ofrecían respuestas, y entre los vigilantes comenzaba a instalarse una sensación constante de tensión. Nadie hablaba abiertamente,
de lo que ocurría, pero todos sabían que algo no encajaba. El edificio se comportaba de una forma distinta por la noche, especialmente en determinadas zonas, y cada turno terminaba dejando la misma impresión. Allí estaba pasando algo que no podían controlar. El nombre Ata ya circulaba entre el personal, no como una explicación, sino como una forma de referirse a aquello que aparecía siempre ligado a los episodios más extraños. Nadie sabía qué significaba realmente ni de dónde había salido, pero el término se repetía con naturalidad, como si formara parte de la rutina nocturna del museo. A falta de respuestas oficiales, ese nombre se convirtió en un punto común entre quienes compartían el mismo miedo. Fue en ese contexto, con la tensión acumulada durante semanas y la sensación de no ser escuchados por la dirección, cuando un pequeño grupo de vigilantes tomó una decisión que marcaría un antes y un después. No buscaban provocar nada ni generar alarma. Querían entender qué estaba ocurriendo dentro del edificio y sobre todo saber si aquello tenía algún origen concreto. La noche en la que decidieron realizar la sesión no fue una noche excepcional. No ocurrió tras un suceso concreto ni después de una aparición especialmente grave. Fue precisamente una noche más dentro de una rutina que llevaba meses desgastando a quienes trabajaban allí. La noche en la que los vigilantes decidieron realizar la sesión no fue una noche excepcional. No ocurrió tras un suceso concreto ni después de una aparición especialmente grave. Fue precisamente lo contrario. Era una noche más dentro de una rutina que llevaba meses acumulando tensión, cansancio y miedo. Los fenómenos no eran espectaculares, pero constantes. Y esa constancia terminó desgastando a quienes trabajaban allí. Las rondas nocturnas en el Reina Sofía eran largas y solitarias. El edificio, enorme y laberíntico, obligaba a recorrer pasillos interminables, escaleras de piedra y zonas subterráneas con iluminación mínima. Con el museo cerrado al público, el silencio administrativo era absoluto, pero los sonidos nunca desaparecían del todo. Siempre había golpes aislados, ruidos metálicos difíciles de localizar o movimientos que no coincidían con ninguna instalación técnica. Durante semanas, los vigilantes habían comunicado incidencias sin obtener respuestas claras. Los técnicos revisaban ascensores, puertas y sistemas eléctricos sin encontrar fallos. Cada informe terminaba con la misma conclusión. No se detectaban anomalías. Sin embargo, los hechos seguían ocurriendo. Esa sensación de no ser escuchados fue lo que llevó a un pequeño grupo a intentar algo distinto, aunque sabían que no era el procedimiento correcto. No había intención de provocar nada ni de buscar espectáculo. La decisión nació de la frustración. Querían una respuesta aunque fuera simbólica. Utilizaron un tablero improvisado, sin rituales ni preparación. No hubo velas ni escenificaciones. Simplemente se sentaron alrededor de una mesa y colocaron un vaso en el centro, más por cansancio que por convicción. Al principio no ocurrió nada. Pasaron varios minutos sin movimiento alguno. Algunos comenzaron a bromear, convencidos de que aquello no tendría resultado. Fue entonces cuando el vaso se desplazó de forma brusca, sin movimientos erráticos, recorriendo el tablero con una firmeza que sorprendió incluso a los más incrédulos. No describía frases largas ni recorridos caóticos. Se limitaba a marcar siempre el mismo patrón. Las letras aparecieron una tras otra. A, T, A. Cuando intentaron repetir la pregunta, el resultado fue idéntico. El vaso volvió al mismo punto. Ata. Ninguno de los presentes conocía ese nombre. No figuraba en registros del museo ni en la historia conocida del edificio. Uno de los vigilantes pidió que se detuviera la sesión. Otro preguntó qué significaba aquello. La respuesta no varió. El ambiente cambió de forma inmediata. Ya no había bromas. Nadie se reía. El movimiento del vaso era demasiado rápido para ser explicado como una broma colectiva. Fue entonces cuando uno de ellos pidió una prueba física. No una señal simbólica, sino algo que confirmara que aquello no era producto de la sugestión. La respuesta llegó en forma de 2 golpes secos contra una de las paredes de la sala. No fueron vibraciones
ni crujidos del edificio. Fueron impactos claros, separados por apenas unos segundos. El sonido no provenía del exterior, ni de una planta superior. Parecía surgir desde el interior del propio muro. La reacción fue inmediata. Todos se levantaron al mismo tiempo y abandonaron la estancia sin recoger el tablero. Algunos salieron del edificio antes de completar la ronda. Otros se negaron a volver a pasar por esa zona durante el resto del turno. El incidente no se registró oficialmente, pero se convirtió en un punto de inflexión interno. A partir de aquella noche, los fenómenos comenzaron a intensificarse. Los ascensores se activaban con mayor frecuencia. Los golpes eran más claros y repetitivos. La sensación de ser observado se volvió casi constante en determinadas zonas. Y, lo más importante, el nombre Ata empezó a circular entre el personal como una referencia concreta, no como una idea abstracta. Lo que más desconcertó a los trabajadores fue que algunas personas comenzaron a mencionar ese nombre sin haber participado en la sesión ni conocer su existencia. Vigilantes de otros turnos aseguraron haberlo escuchado durante la noche, como si alguien lo pronunciara de forma breve y seca. No era una voz continua ni una frase, solo el nombre, repetido en ocasiones aisladas. El miedo dejó de ser individual y pasó a ser colectivo. Los turnos nocturnos se convirtieron en un problema de organización. Algunos trabajadores se negaban a realizar rondas completas. Otros solicitaban ir acompañados, algo inusual en un servicio acostumbrado a la vigilancia en solitario. El ambiente laboral se deterioró rápidamente. Fue entonces cuando comenzaron las primeras peticiones formales de traslado. No se trataba de rumores ni exageraciones. Eran escritos oficiales presentados ante la dirección del museo. Algunos vigilantes alegaban motivos médicos. Otros hablaban directamente de no sentirse capaces de seguir trabajando allí de noche. La dirección se encontró ante una situación inédita. No había pruebas físicas concluyentes, pero el número de incidencias aumentaba y el funcionamiento normal del museo empezaba a verse afectado. El episodio de la Ouija, aunque no constara por escrito, era conocido por demasiadas personas como para ser ignorado. Por primera vez, se aceptó que el problema no era técnico ni organizativo. Algo estaba ocurriendo dentro del edificio que escapaba a los protocolos habituales. Y si querían recuperar la estabilidad, era necesario mirar más allá de los informes rutinarios. Esa decisión marcaría el inicio de una investigación que acabaría sacando a la luz hallazgos inesperados, ocultos tras muros modernos y reformas recientes. Y lo que se descubriría a continuación cambiaría para siempre la historia del Reina Sofía. Cuando la noche de la Ouija terminó, nada volvió a la normalidad en el Reina Sofía. Los vigilantes no solo seguían denunciando incidentes, sino que ahora los describían con un nivel de nerviosismo evidente. El miedo ya no era una impresión difusa, sino una reacción concreta ante un edificio que parecía responder a su presencia. La dirección del museo comprendió entonces que la situación había superado cualquier explicación rutinaria y que seguir ignorándola podía tener consecuencias graves. El detonante definitivo fue la acumulación de partes internos, incidencias registradas por escrito, solicitudes de traslado y bajas médicas que comenzaban a repetirse con demasiada frecuencia. Ya no se trataba de rumores ni de conversaciones informales entre turnos. Había documentos oficiales que reflejaban un problema real de funcionamiento durante la noche. Por primera vez, la estabilidad del museo como institución comenzaba a verse comprometida. Ante ese escenario, la dirección tomó una decisión inédita: autorizar una investigación externa. No una revisión técnica más, sino un análisis completo del edificio durante horario nocturno. El objetivo no era confirmar ninguna hipótesis extraordinaria, sino descartar de una vez por todas que los fenómenos tuvieran un origen estructural, eléctrico o ambiental. El grupo seleccionado estaba formado por profesionales ajenos al museo. Arquitectos especializados en edificios históricos, ingenieros, técnicos en mediciones ambientales y personal cualificado en análisis de espacios cerrados. No eran investigadores de fenómenos extraños ni personas vinculadas al mundo del misterio. Su intervención tenía un carácter estrictamente técnico y quedó reflejada en actas internas.
Durante las primeras noches de trabajo, el equipo realizó recorridos completos por las zonas señaladas por los vigilantes. Se revisaron instalaciones, conducciones, sistemas eléctricos y estructuras antiguas integradas en la reforma moderna. Se tomaron mediciones de temperatura, vibración y campos electromagnéticos, con la intención de detectar posibles anomalías físicas que explicaran los ruidos y movimientos. Lo que encontraron fue desconcertante. En determinadas áreas del edificio, especialmente en pasillos antiguos y zonas subterráneas, los instrumentos registraban variaciones anómalas que no se repetían en otras partes del museo. No eran picos continuos, sino cambios bruscos que aparecían y desaparecían sin patrón técnico claro. Estas alteraciones coincidían de forma exacta con los puntos señalados por los trabajadores como los más conflictivos. A medida que avanzaban las noches, comenzaron a producirse incidentes también durante la presencia del equipo investigador. Golpes secos en paredes cercanas, sonidos que no podían localizarse y movimientos inexplicables de puertas que habían sido comprobadas minutos antes. Todo quedó anotado sin interpretación, tal como exigía el protocolo. El momento más tenso se produjo durante una de las sesiones nocturnas cuando, sin previo aviso, uno de los ascensores inició un recorrido completo pese a constar como inactivo. El sistema fue revisado inmediatamente después y se confirmó que no existía ninguna orden de funcionamiento registrada. El hecho quedó reflejado en el informe como una incidencia sin causa determinada. Durante las entrevistas internas, los investigadores recopilaron decenas de testimonios. Muchos coincidían con precisión, incluso cuando procedían de personas que no se conocían entre sí. Las descripciones de los lugares, las sensaciones físicas y los horarios presentaban una similitud que llamaba la atención del propio equipo técnico. A pesar de la gravedad de lo recogido, el informe evitó cualquier conclusión extraordinaria. No se hablaba de presencias ni de interpretaciones. Solo se dejaba constancia de que el edificio presentaba una serie de anomalías no explicables mediante los análisis realizados. Aquella frase, aparentemente neutra, fue suficiente para provocar inquietud dentro de la dirección del museo. La investigación concluyó con una recomendación clara: continuar observando el comportamiento del edificio y no descartar una segunda intervención si los fenómenos persistían. Aquella advertencia resultaría casi profética. Lejos de desaparecer, los incidentes aumentaron durante los meses siguientes. Los vigilantes continuaban denunciando hechos y el nombre Ata seguía apareciendo ligado a los episodios más intensos. La sensación general era que la primera investigación no había resuelto nada, sino que había confirmado que el problema existía. 3 años después, ante la continuidad de los sucesos y la presión interna, se autorizó una segunda investigación oficial. Una intervención aún más profunda que permitiría realizar modificaciones estructurales y explorar zonas del edificio que nunca habían sido abiertas desde la reforma. Lo que se encontraría entonces, oculto tras muros modernos y capas recientes de construcción, cambiaría por completo la comprensión del caso. Cuando se autorizó la segunda investigación oficial, el ambiente dentro del Reina Sofía ya no era el de un museo moderno con incidencias puntuales. Para entonces, los responsables sabían que el problema estaba localizado en zonas muy concretas del edificio y que ninguna revisión técnica había logrado ofrecer una explicación satisfactoria. La decisión de permitir una intervención más profunda no fue sencilla, pero la acumulación de testimonios y la persistencia de los hechos obligaron a dar un paso más. Esta nueva investigación incluía algo que hasta ese momento no se había permitido: abrir muros modernos levantados durante la reforma del antiguo hospital. El objetivo era comprobar si bajo esas estructuras recientes quedaban restos del edificio original que pudieran explicar los fenómenos. Muchos de los pasillos, paredes y tabiques habían sido construidos con pladur durante la transformación en museo, ocultando por completo la arquitectura anterior. Uno de los puntos señalados repetidamente por los trabajadores se encontraba en una zona donde, según los planos actuales, no debía existir nada relevante. Sin embargo, los testimonios coincidían con demasiada precisión como para ser ignorados. Allí se concentraban los golpes, las sensaciones físicas intensas
y varios de los episodios más inquietantes registrados durante las rondas nocturnas. Tras solicitar los permisos correspondientes, se decidió picar una de las paredes. Lo que apareció detrás no figuraba en ningún plano reciente del edificio. Al retirar la primera capa de pladur, los técnicos encontraron un muro antiguo sellado de forma irregular. Al continuar el trabajo, el espacio dejó al descubierto 3 estructuras de madera perfectamente reconocibles. Eran ataúdes, no fragmentos, no restos sueltos, ataúdes completos, emparedados deliberadamente dentro del edificio. El hallazgo obligó a detener de inmediato la investigación. Se dio aviso a la dirección y se documentó todo el proceso. Los féretros se encontraban colocados en paralelo, ocultos tras una pared moderna que había sido levantada sin dejar constancia de lo que encerraba. No se trataba de una cripta ni de un enterramiento ceremonial. Aquella ubicación no respondía a ningún uso funerario convencional. Cuando se analizaron los restos, se confirmó que pertenecían a 3 personas, 2 hombres y una mujer. La mujer vestía hábito religioso. Todo indicaba que se trataba de una monja, posiblemente perteneciente a una de las órdenes que habían trabajado en el hospital durante siglos. Los otros 2 cuerpos correspondían a varones adultos, sin elementos identificativos. El impacto del descubrimiento fue inmediato dentro del museo. Durante años, trabajadores habían descrito la aparición de una figura femenina con vestimenta religiosa y la presencia constante de 2 siluetas masculinas en la misma zona. Hasta ese momento, esos relatos se habían interpretado como percepciones subjetivas. El hallazgo de los ataúdes coincidía de forma inquietante con esas descripciones. Los responsables del museo ordenaron que la información no trascendiera. No se emitió ningún comunicado público y el hallazgo fue tratado con la máxima discreción. Oficialmente, se habló de restos antiguos sin relevancia operativa. Sin embargo, dentro del edificio, el efecto fue devastador. Muchos trabajadores comenzaron a preguntarse cuántas zonas del museo ocultaban todavía estructuras del antiguo hospital. Durante siglos, el lugar había sido utilizado como espacio de enterramiento improvisado, especialmente en épocas de epidemias y guerras. No existía un registro completo de las personas que habían muerto allí, ni de dónde habían sido sepultadas. La investigación continuó durante varios días más. Se revisaron otros muros y se analizaron planos antiguos. Todo indicaba que durante la reforma se había priorizado la rapidez sobre la exhaustividad. Algunas zonas fueron cerradas sin una revisión arqueológica profunda, dejando el pasado literalmente encerrado tras capas de construcción moderna. Para los investigadores, el hallazgo de los ataúdes no explicaba por sí solo los fenómenos, pero sí aportaba un dato clave. El museo se había construido sobre un espacio donde la muerte había estado presente durante siglos y parte de esa historia había sido ocultada sin intención de ser recuperada. A partir de ese momento, la interpretación del caso cambió por completo. Ya no se trataba únicamente de ruidos o fallos inexplicables. Existía una conexión directa entre los lugares donde ocurrían los incidentes y zonas concretas del antiguo hospital. El edificio moderno no había eliminado su pasado, simplemente lo había cubierto. El descubrimiento también generó tensiones internas. Algunos trabajadores se negaron a seguir realizando turnos nocturnos en esa zona concreta. Otros exigieron explicaciones. La sensación de inseguridad aumentó, no por miedo a lo desconocido, sino por la certeza de que durante años habían trabajado sobre enterramientos ocultos sin haber sido informados. La segunda investigación se cerró poco después del hallazgo, dejando constancia escrita de lo ocurrido. El informe recomendaba revisar en profundidad la estructura antigua del edificio y considerar su pasado histórico como un factor relevante en los sucesos registrados. Sin embargo, aquella recomendación nunca se aplicó del todo, porque poco después comenzaron a surgir nuevos testimonios, esta vez relacionados con apariciones claramente identificables, vistas por personas que jamás habían oído hablar de los ataúdes emparedados.
Y esas figuras coincidían, una vez más, con los cuerpos hallados tras el muro. Con el paso de los años, uno de los relatos más repetidos dentro del Museo Reina Sofía no tuvo que ver con ruidos, fallos eléctricos o movimientos extraños, sino con algo mucho más concreto: la aparición de varias monjas recorriendo los pasillos del edificio antiguo durante la noche. No se trataba de un testimonio aislado ni de una experiencia ocurrida una sola vez. Durante décadas, distintas personas describieron la misma escena con un nivel de coincidencia que resultó imposible de ignorar. Los primeros testimonios procedían del personal de limpieza, trabajadores que entraban cuando el museo ya estaba completamente cerrado al público. A esas horas solo quedaban encendidas algunas luces de seguridad y el edificio recuperaba la apariencia austera del antiguo hospital que fue durante siglos. En ese contexto, comenzaron a producirse encuentros que marcaron profundamente a quienes los vivieron. Varias limpiadoras aseguraron haber visto a 3 figuras femeninas avanzando por los corredores largos del ala antigua del museo, siempre siguiendo el mismo recorrido y siempre en completo silencio. Las describían vestidas con hábitos oscuros, largos, muy diferentes a los que se utilizan en la actualidad. Caminaban una detrás de otra, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza ligeramente inclinada. No miraban a los lados, no parecían reparar en la presencia de nadie y no reaccionaban cuando alguien intentaba llamarles la atención. Simplemente avanzaban con paso constante hasta llegar al final del pasillo, donde desaparecían sin dejar rastro. Uno de los detalles más repetidos en los testimonios era la forma en que se desplazaban. Muchas trabajadoras afirmaban que no se apreciaba claramente el movimiento de los pies, como si no caminaran de forma normal. Algunas decían que parecía que se deslizaban suavemente sobre el suelo, sin producir ningún sonido. Otras añadían que al verlas de cerca sentían una presión física difícil de describir, una sensación de incomodidad que las obligaba a retroceder de inmediato. En varias ocasiones, las limpiadoras pensaron que se trataba de compañeras de otro turno o de personal del museo realizando alguna revisión. Sin embargo, al acercarse, la situación cambiaba por completo. No obtenían respuesta, no escuchaban pasos, y en el momento en que parpadeaban o desviaban la mirada, las figuras ya no estaban. Más de una trabajadora salió corriendo del pasillo presa del miedo y se negó a continuar sola su labor esa noche. Con el tiempo, estos encuentros dejaron de ser comentarios aislados y comenzaron a convertirse en una preocupación real. Algunas empleadas exigieron limpiar determinadas zonas acompañadas y otras pidieron directamente que se modificaran los recorridos nocturnos. De manera informal, se estableció la costumbre de no atravesar ciertos pasillos del edificio antiguo en solitario, especialmente aquellos construidos con muros gruesos de piedra que pertenecían al hospital original. Estos testimonios no quedaron limitados al personal de limpieza. Vigilantes de seguridad que realizaban rondas nocturnas también aseguraron haber visto figuras religiosas cruzando los corredores o descendiendo por las escaleras que conducían a los sótanos. En algunos casos, afirmaban escuchar un leve sonido metálico, similar al de rosarios antiguos golpeando contra el hábito, un detalle que se repitió en relatos de personas que jamás habían hablado entre sí. Lo más inquietante es que estas apariciones siempre se producían en las mismas zonas y nunca en las partes modernas del museo. Los testigos coincidían en que las monjas solo aparecían en el ala antigua, especialmente en los pasillos que conectaban con las bóvedas inferiores. Aquellas áreas coincidían además con los espacios donde históricamente se habían ubicado dependencias del hospital y zonas de tránsito del personal religioso. Años después, comenzaron a surgir testimonios similares por parte de visitantes. Personas que acudían al museo sin conocer su pasado afirmaron haber visto a una monja descendiendo por las escaleras cercanas a la entrada principal o cruzando un pasillo concreto. Muchos de ellos no dijeron nada en el momento, pero al investigar tiempo después, descubrieron que su descripción coincidía exactamente con la de decenas de trabajadores. Cuando se hallaron los ataúdes emparedados tras un muro del museo, estos relatos adquirieron una dimensión completamente distinta.
Los restos encontrados correspondían a una religiosa y a dos hombres adultos, enterrados sin registro y ocultos durante décadas. Para muchos empleados, aquella revelación explicaba por qué, durante tanto tiempo, se habían repetido las mismas figuras, los mismos recorridos y las mismas descripciones. A partir de entonces, el miedo dentro del museo aumentó de forma notable. Algunos trabajadores comenzaron a evitar determinados turnos, otros solicitaron cambios de puesto y hubo quienes reconocieron sentir ansiedad al pasar por ciertas zonas. No se hablaba de ataques, ni de hechos violentos, pero sí de una presencia constante que afectaba al ánimo y al comportamiento de quienes trabajaban allí de noche. Las monjas no parecían buscar comunicación ni provocar daño. No hablaban, no se acercaban y no reaccionaban ante nadie. Simplemente aparecían, recorrían el edificio y desaparecían. Para muchos, esa repetición mecánica resultaba más perturbadora que cualquier otra experiencia. Como si el antiguo hospital continuara funcionando bajo una lógica propia, ajena al museo moderno construido encima. Y mientras estas apariciones seguían repitiéndose, comenzó a circular otro relato aún más desconcertante. El de un anciano que aparecía sentado cada madrugada en el patio interior del museo, siempre en el mismo banco, y que nadie había visto nunca llegar ni marcharse. Entre todas las historias que circularon durante años dentro del Museo Reina Sofía, hubo una que desconcertó incluso a quienes ya estaban acostumbrados a los sucesos nocturnos. No tenía que ver con pasillos oscuros ni con zonas cerradas, sino con un espacio completamente visible y central del edificio, el patio interior. Allí, al amanecer, comenzó a aparecer una figura que nadie supo identificar y que nunca fue registrada oficialmente como persona real. El relato surgió de forma progresiva. Las primeras en hablar fueron varias trabajadoras del turno de mañana, especialmente personal de limpieza que entraba al edificio cuando aún no había visitantes. Coincidían en llegar al museo cuando la noche comenzaba a retirarse y el cielo empezaba a aclararse. En ese momento, al cruzar las galerías que daban al patio, algunas aseguraron ver a un anciano sentado en uno de los bancos de piedra, siempre en el mismo lugar. No se trataba de una visión borrosa ni de una sombra confusa. Lo describían con total claridad. Un hombre de edad avanzada, de unos 80 años aproximadamente, con el cabello completamente blanco, barba larga y un aspecto tranquilo. Vestía ropa que no parecía moderna, una especie de abrigo oscuro y prendas sencillas, como de otra época. Su postura era relajada, con las manos apoyadas sobre las piernas, mirando al frente como si observara el paso del tiempo. Al principio, muchas pensaron que se trataba de un vagabundo que había logrado colarse durante la noche o de alguien que se había quedado dormido en el recinto. Sin embargo, esa explicación empezó a perder sentido cuando se repitió la misma escena durante semanas. El anciano siempre aparecía a la misma hora, poco antes de que comenzara la actividad del museo, y siempre en el mismo banco del patio. Lo más extraño era que nadie lo veía llegar. Las zonas que rodean el patio estaban vigiladas por cámaras y sensores, y el acceso permanecía cerrado durante la noche. Ningún vigilante recordaba haberle visto entrar, y cuando se revisaban los recorridos nocturnos no existía constancia de su presencia. Aún así, allí estaba cada mañana, sentado con absoluta calma. En más de una ocasión, algún trabajador intentó acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda. Según los testimonios, al volver la vista hacia el banco tras cruzar el pasillo, el hombre ya no estaba. No se levantaba. No se alejaba caminando. Simplemente desaparecía. Nadie lo vio marcharse jamás. Con el tiempo, distintos empleados comenzaron a identificarlo como el anciano del patio. Algunos decían que tenía una expresión serena, incluso amable. Otros afirmaban que su mirada resultaba difícil de sostener, como si transmitiera una sensación extraña, imposible de explicar con palabras. Lo cierto es que todos coincidían en algo. No parecía una persona común. El fenómeno se repitió durante años. No ocurría todos los días, pero sí con la suficiente frecuencia como para convertirse en un tema conocido entre el personal. Incluso trabajadores que no creían en nada fuera de lo normal admitían haber oído hablar de él desde su primer día en el museo. Era una historia que se transmitía casi como una advertencia, especialmente a quienes comenzaban en turnos tempranos.
Algunos testimonios añadían un detalle inquietante. El anciano nunca aparecía en pleno invierno cuando el frío era más intenso, pero sí durante épocas de transición, en otoño o primavera, cuando el amanecer era lento y la luz tardaba en imponerse. Siempre surgía en ese breve intervalo entre la noche y el día, como si perteneciera a ese momento intermedio. La teoría del vagabundo quedó descartada definitivamente cuando varios trabajadores aseguraron haberlo visto vestido de la misma forma durante años, sin que su aspecto cambiara lo más mínimo. Ni envejecía ni mostraba signos de desgaste. Su imagen era siempre la misma, idéntica, como detenida en el tiempo. Con el descubrimiento de los enterramientos ocultos y la confirmación de que el museo había sido durante siglos un hospital donde murieron cientos de personas, algunos comenzaron a preguntarse si aquel anciano podía estar vinculado a ese pasado. No existía ningún registro que permitiera identificarlo, pero su aspecto coincidía con descripciones de enfermos crónicos del antiguo hospital, hombres mayores que pasaban largos periodos sentados en los patios, expuestos al aire como parte de los tratamientos de la época. Esa idea comenzó a extenderse entre el personal, aunque nunca fue confirmada oficialmente. Lo cierto es que el anciano no parecía deambular ni buscar nada. Simplemente permanecía sentado, como si aquel patio siguiera siendo el único lugar que conocía. A diferencia de otras apariciones, no generaba pánico inmediato. Su presencia era inquietante, sí, pero también provocaba una sensación difícil de definir, una mezcla de calma y desconcierto. Algunos trabajadores llegaron a decir que al verlo, sentían una tristeza profunda sin saber por qué, como si aquel hombre cargara con una historia demasiado larga. Con el paso del tiempo, el anciano dejó de aparecer con tanta frecuencia, pero su recuerdo quedó grabado en la memoria del museo. Para muchos, representaba algo aún más perturbador que las figuras religiosas o los ruidos nocturnos. La imagen de alguien que parecía condenado a permanecer allí, observando un edificio que ya no reconocía. Y mientras esta figura seguía siendo comentada en voz baja, comenzaron a producirse otros sucesos mucho más difíciles de ignorar, esta vez relacionados con golpes violentos, objetos que caían sin motivo aparente y fenómenos que afectaron directamente al comportamiento de algunos trabajadores. Eso marcaría el inicio de la etapa más tensa vivida dentro del Reina Sofía. A medida que los testimonios sobre figuras humanas se acumulaban, comenzaron a producirse otros hechos que ya no podían atribuirse únicamente a percepciones personales. En el Reina Sofía empezaron a registrarse fenómenos físicos que afectaban directamente al entorno y que fueron vividos por trabajadores muy distintos entre sí. No se trataba de visiones ni de sensaciones, sino de ruidos, golpes y movimientos que podían ser escuchados y comprobados por más de una persona al mismo tiempo. Uno de los sucesos más repetidos era el sonido de golpes secos en las paredes. No eran crujidos propios de un edificio antiguo, ni ruidos provocados por cambios de temperatura. Quienes los escuchaban los describían como impactos claros, breves y contundentes, similares a llamar con los nudillos contra la piedra. En muchas ocasiones, los golpes se repetían en series de 2 o 3, siempre con el mismo ritmo. Estos sonidos se oían sobre todo durante la noche, cuando el museo ya estaba cerrado y la actividad humana era mínima. Vigilantes y personal de limpieza coincidían en escucharlos en zonas concretas del edificio antiguo, especialmente en pasillos próximos a los sótanos y en áreas cercanas a la antigua biblioteca. Cuando acudían a comprobar el origen, no encontraban absolutamente nada. En algunas ocasiones, los golpes parecían desplazarse. Comenzaban en una pared y segundos después se escuchaban en otra distinta, como si recorrieran el pasillo. Esto provocó situaciones de auténtico nerviosismo entre quienes realizaban las rondas nocturnas, ya que daba la impresión de que el sonido acompañaba sus movimientos. Junto a los golpes, comenzaron a registrarse ruidos de pasos. No se trataba de un andar continuo, sino de pisadas aisladas que parecían provenir de zonas donde no había nadie. Algunos vigilantes aseguraron haber oído pasos detrás de ellos mientras caminaban, solo para comprobar segundos después que el pasillo estaba completamente vacío. Estos fenómenos no se limitaban a una sola persona. En varias ocasiones, 2 o más trabajadores escucharon lo mismo al mismo tiempo, lo que descartaba una percepción individual. Aún así,
Cada incidente quedaba sin explicación y sin registro oficial, ya que no existía un protocolo claro para informar de este tipo de hechos. Uno de los espacios donde más se repitieron estos episodios fue la biblioteca del museo. Durante el cierre nocturno, el personal encargado de recolocar libros escuchaba golpes procedentes de las paredes y, en algunos casos, sonidos parecidos a lamentos o quejidos breves. No eran voces claras ni palabras, sino sonidos apagados que provocaban una sensación inmediata de inquietud. Hubo también episodios en los baños del edificio antiguo. Algunas trabajadoras afirmaron haber escuchado golpes en las puertas cuando no había nadie dentro, o haber visto secadores eléctricos activarse solos. En ocasiones, las luces se apagaban o encendían sin intervención aparente, incluso después de haber sido revisadas por el personal de mantenimiento. Los ascensores fueron otro foco constante de incidencias. Se ponían en funcionamiento sin que nadie los hubiera activado, subían o bajaban plantas vacías y en algunos casos se detenían en pisos donde no había llamada registrada. Aunque se realizaron múltiples revisiones técnicas, nunca se encontró una avería que justificara estos comportamientos repetidos. A medida que estos hechos se acumulaban, el ambiente laboral comenzó a deteriorarse. Algunos trabajadores desarrollaron ansiedad, otros mostraban dificultad para concentrarse y varios solicitaron cambios de turno o traslados a otras dependencias. El miedo no provenía de un único suceso, sino de la sensación constante de que algo imprevisible podía ocurrir en cualquier momento. En ciertos casos, los efectos fueron más profundos. Algunos empleados afirmaron experimentar mareos, confusión o una sensación intensa de presión al permanecer demasiado tiempo en determinadas zonas del edificio. Aunque estos síntomas nunca pudieron relacionarse oficialmente con ningún factor concreto, coincidían siempre en los mismos espacios donde se registraban los fenómenos. La situación llegó a tal punto que varios trabajadores pidieron la baja laboral alegando estrés severo. Otros continuaron trabajando, pero evitaban determinadas áreas siempre que podían. Dentro del museo comenzó a hablarse de lugares malos, zonas que nadie quería recorrer en solitario durante la noche. Fue en ese contexto cuando la dirección del centro decidió solicitar ayuda externa. Ya no se trataba solo de testimonios personales ni de rumores internos. Existía un patrón de hechos repetidos que afectaban al funcionamiento normal del museo y al bienestar de su personal. Esa decisión desembocaría en uno de los episodios más conocidos del caso, la realización de investigaciones oficiales que intentarían explicar qué estaba ocurriendo realmente dentro del Reina Sofía y que darían lugar a uno de los informes más polémicos de la historia reciente del misterio en España. Cuando los incidentes comenzaron a afectar de forma directa al personal del Reina Sofía, la situación dejó de ser un asunto interno que podía resolverse con revisiones técnicas o cambios de turno. Los testimonios se acumulaban, las bajas laborales aumentaban y el ambiente dentro del museo se había vuelto insostenible durante la noche. Fue entonces cuando la dirección tomó una decisión poco habitual: solicitar una investigación externa para analizar lo que estaba ocurriendo en el edificio. No se trataba de una iniciativa impulsada por curiosidad ni por interés mediático. La petición surgió como una medida práctica ante un problema real que ya interfería con el funcionamiento del centro. El objetivo era encontrar una explicación, fuera cual fuera, que permitiera devolver la normalidad al trabajo nocturno y tranquilizar al personal. La investigación se llevó a cabo a principios de los años 90 y fue autorizada de manera oficial. El equipo encargado no estaba formado por empleados del museo, sino por especialistas externos que ya habían trabajado anteriormente en análisis de edificios antiguos y fenómenos difíciles de clasificar. Su intervención fue limitada en el tiempo, pero contó con acceso a zonas que normalmente permanecían cerradas. Desde el primer momento, los investigadores centraron su atención en las áreas donde se repetían los incidentes. Pasillos del edificio antiguo, sótanos, antiguas bóvedas y espacios próximos a muros levantados durante la Reforma. Se realizaron recorridos nocturnos acompañados por vigilantes, se recopilaron testimonios y se analizaron planos históricos del antiguo hospital. Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo
fue la coincidencia constante entre los fenómenos y determinados puntos del edificio. No aparecían de forma aleatoria. Existían zonas muy concretas donde los ruidos, golpes y sensaciones se repetían con mayor intensidad. Aquello permitió trazar un mapa interno de áreas conflictivas. Durante las primeras noches de trabajo, los investigadores también fueron testigos de algunos de los fenómenos descritos por el personal. Se registraron ruidos inexplicables, golpes secos en muros antiguos y movimientos eléctricos que no respondían a ninguna manipulación directa. Aunque no todos los sucesos pudieron documentarse de forma instrumental, sí quedaron reflejados en actas internas. La investigación incluyó también el análisis del pasado histórico del edificio. Los especialistas confirmaron que el museo se había construido sobre el antiguo Hospital General de Madrid, un complejo que durante siglos acogió enfermos graves, heridos de guerra, personas sin recursos y pacientes con trastornos mentales. Durante largas épocas, los fallecimientos eran diarios y los enterramientos se realizaban de manera improvisada. Los investigadores comprobaron que no existía un registro completo de los cuerpos sepultados en el recinto. En muchos casos, los enterramientos se realizaban dentro del propio edificio o en patios interiores, especialmente durante epidemias o conflictos armados. Esto explicaba la aparición posterior de restos humanos durante obras y reformas. Uno de los informes preliminares señalaba que el edificio conservaba una estructura muy antigua, con muros gruesos, cámaras cerradas y espacios sellados que nunca habían sido revisados a fondo. La reforma moderna había cubierto gran parte de ese pasado sin eliminarlo, dejando capas superpuestas de historia dentro de un mismo espacio. A pesar de lo delicado del asunto, la investigación se desarrolló con discreción absoluta. Los resultados no se hicieron públicos y se entregaron únicamente a la dirección del museo. El objetivo no era generar alarma, sino valorar posibles soluciones internas. Sin embargo, el informe no aportó una explicación definitiva que permitiera cerrar el caso. Se hablaba de una fuerte carga histórica del lugar, de espacios con uso funerario y de una estructura que podía influir en el comportamiento de las personas. Aunque el lenguaje era prudente, el documento reconocía que existían fenómenos no explicados mediante causas técnicas habituales. Lejos de tranquilizar al personal, la existencia de ese informe generó aún más inquietud. Muchos trabajadores supieron de su contenido de manera indirecta y comenzaron a circular rumores sobre lo que realmente se había escrito. La sensación general era que se sabía más de lo que se estaba contando. Pese a todo, el museo continuó funcionando con normalidad. No se cerraron zonas ni se modificó oficialmente la estructura del edificio. La investigación quedó archivada y el asunto pasó a formar parte del silencio institucional que rodeaba el caso. Sin embargo, los fenómenos no cesaron. De hecho, con el paso del tiempo se intensificaron, hasta el punto de que años después se autorizó una segunda investigación, mucho más profunda y controvertida, que acabaría revelando datos aún más inquietantes y que daría origen al informe que convertiría al Reina Sofía en uno de los casos más conocidos del misterio en España. A pesar de que la primera investigación oficial había quedado archivada, los fenómenos dentro del Reina Sofía no desaparecieron. Lejos de disminuir, algunos trabajadores aseguraron que con el paso de los años se intensificaron. Las quejas internas continuaban llegando a la dirección y el ambiente durante los turnos nocturnos seguía siendo tenso. Ante esa situación, a mediados de los años 90 se tomó una nueva decisión: autorizar una segunda investigación, esta vez más completa y con mayor margen de actuación. Esta intervención no partía de la curiosidad ni del interés por el misterio. Surgía como una medida desesperada para comprender qué estaba ocurriendo en un edificio que debía funcionar con normalidad y que, sin embargo, seguía generando miedo entre quienes trabajaban en él. La autorización fue discreta y limitada, pero permitió un estudio más profundo de las zonas conflictivas. El equipo encargado de esta segunda investigación estaba formado por profesionales de distintos ámbitos, entre ellos técnicos, arquitectos y especialistas en estructuras antiguas. Su labor se centró en analizar el edificio desde un punto de vista físico, histórico y ambiental.
No se trataba de buscar explicaciones extraordinarias, sino de descartar todas las causas posibles conocidas. Durante varias noches, los investigadores recorrieron el museo, acompañados por vigilantes de seguridad. Se realizaron mediciones eléctricas, se estudiaron las corrientes internas del edificio y se revisaron zonas que hasta entonces apenas habían sido examinadas. Uno de los hallazgos más llamativos fue la detección de alteraciones en determinadas áreas del subsuelo, especialmente en zonas cercanas a muros levantados durante la Reforma. Los informes recogían que existían franjas concretas del edificio donde los valores registrados eran anormalmente elevados en comparación con el resto del museo. Estas zonas coincidían con los espacios donde se producían la mayoría de los incidentes: golpes, ruidos, sensaciones físicas y fallos eléctricos. Aunque estos datos no explicaban por sí solos lo ocurrido, sí establecían un patrón claro. Durante esa segunda investigación, también se revisó nuevamente la historia del antiguo hospital. Los investigadores confirmaron que el edificio había funcionado durante siglos como centro de acogida para enfermos graves, personas sin recursos y pacientes considerados peligrosos. En determinados periodos, especialmente durante guerras y epidemias, el hospital llegó a albergar cientos de personas en condiciones extremas. Uno de los puntos más delicados del informe hacía referencia a los enterramientos realizados dentro del propio recinto. Se constató que muchas muertes no habían sido registradas adecuadamente y que existían zonas donde los cuerpos fueron sepultados de forma provisional sin señalización ni documentación posterior. Esto explicaba la aparición de restos humanos durante obras y la existencia de espacios sellados que nunca fueron revisados. El documento final hablaba de una impregnación histórica del edificio, un término prudente utilizado para describir la acumulación de vivencias extremas asociadas al lugar. No se afirmaba la existencia de fenómenos sobrenaturales, pero tampoco se negaba que el entorno pudiera afectar psicológica y físicamente a quienes permanecían en él durante largos periodos. El informe fue entregado a la dirección del museo con una recomendación clara: mantener la información en ámbito interno y evitar su difusión pública. Se consideraba que dar a conocer estos datos podía generar alarma innecesaria y dañar la imagen de una institución cultural de primer nivel. Durante un tiempo, así fue. El documento quedó guardado, consultado solo por unos pocos responsables y completamente ajeno al conocimiento del público. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Parte del contenido del informe salió del circuito interno y llegó a manos de un medio de comunicación. Años después, aquel documento sería conocido por un nombre que acabaría haciéndose famoso: el informe ATA. La filtración sorprendió tanto a los responsables del museo como al propio equipo investigador, que había aceptado el encargo bajo la condición expresa de confidencialidad. De pronto, lo que había sido una investigación interna se convertía en un asunto público del que comenzaban a hablar periodistas, investigadores y programas de radio. La publicación del informe marcó un antes y un después. Por primera vez, los testimonios de trabajadores, los datos técnicos y las conclusiones oficiales dejaban de ser rumores y pasaban a formar parte de un documento real, firmado y fechado. El caso del Reina Sofía dejaba de ser una historia contada en voz baja para convertirse en uno de los expedientes más controvertidos del misterio en España. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual, porque el informe no solo describía lo que había ocurrido, sino que incluía un elemento que cambiaría por completo la percepción del caso. Una serie de comunicaciones registradas durante la investigación que señalaban a un nombre concreto como epicentro de todo lo sucedido. Un nombre formado por solo 3 letras: ATA. Dentro del informe elaborado tras la segunda investigación del Reina Sofía, aparecía un elemento que sorprendió incluso a quienes habían participado en el estudio. No se trataba de una conclusión técnica ni de un análisis histórico, sino de la referencia a una serie de comunicaciones realizadas durante las noches de trabajo que terminaron señalando un nombre concreto como eje del caso: ATA. El origen de ese nombre no surgió durante la investigación oficial, sino años antes, entre un pequeño grupo de vigilantes de seguridad. En aquel momento,
el ambiente dentro del museo era ya tenso. Los ruidos, los golpes y las incidencias se repetían, y la incertidumbre llevaba a algunos trabajadores a intentar comprender qué estaba ocurriendo. Fue en ese contexto cuando, durante una noche, varios vigilantes decidieron realizar una sesión improvisada con un tablero. Lo que ocurrió quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes. Según su testimonio, el vaso comenzó a moverse con rapidez y señaló de forma repetida las letras A, T y A. Ante las preguntas, la comunicación continuó formando frases breves. El supuesto interlocutor afirmó llamarse Ata y describirse como un antiguo paciente del hospital, ingresado por comportamiento violento y fallecido en el edificio. Los vigilantes abandonaron la estancia visiblemente alterados y no volvieron a repetir la experiencia. Durante mucho tiempo, aquella historia quedó reducida a un rumor interno que apenas circulaba fuera del turno nocturno. Sin embargo, años después, durante la segunda investigación oficial, el nombre volvió a aparecer de forma inesperada. Durante una de las sesiones realizadas por el equipo investigador, utilizando el mismo método como parte del protocolo, se repitió el mismo resultado. El nombre Ata volvió a manifestarse, acompañado de descripciones similares a las recogidas años antes por los vigilantes. Lo más inquietante fue que los investigadores no tenían conocimiento previo de aquel episodio inicial, lo que descartaba una posible sugestión directa. El informe recogía que durante esas comunicaciones surgieron también otros nombres y referencias históricas vinculadas al antiguo hospital. Algunas coincidían con datos reales documentados posteriormente, lo que aumentó el impacto del caso. Aunque los propios investigadores dejaron claro que este tipo de métodos no podían considerarse pruebas científicas, decidieron incluirlo en el documento por su coincidencia con testimonios anteriores. El nombre Ata comenzó entonces a circular dentro del museo como una especie de referencia interna. No se hablaba de él abiertamente, pero muchos trabajadores conocían su existencia y lo asociaban a los fenómenos más intensos del edificio. En algunos casos incluso se le atribuían advertencias o mensajes que, según quienes los escucharon, parecían anticipar desgracias personales. Nunca se logró identificar a una persona real con ese nombre dentro de los registros históricos del hospital. Sin embargo, sí existían constancias de pacientes ingresados por conducta violenta en épocas donde los datos eran incompletos o directamente inexistentes. Esa falta de información alimentó aún más la incertidumbre. Con el paso del tiempo, el nombre Ata dejó de ser solo una referencia y se convirtió en un símbolo del caso. Representaba todo aquello que no podía explicarse, lo que quedaba atrapado entre el pasado del hospital y el presente del museo. Para muchos trabajadores, mencionar ese nombre era suficiente para recordar noches difíciles, miedo acumulado y experiencias que preferían no revivir. A partir de la filtración del informe, Ata pasó a formar parte del relato público del Reina Sofía. Programas de radio, periodistas y aficionados al misterio comenzaron a hablar de él como si se tratara de una entidad concreta, aunque el propio documento nunca afirmaba nada de ese tipo. Simplemente recogía hechos, testimonios y coincidencias. Lo que nadie pudo negar es que, desde ese momento, el caso dejó de ser una sucesión de ruidos y apariciones aisladas. Había un hilo conductor, un nombre que aparecía una y otra vez y que parecía unir todas las etapas del fenómeno. Y mientras el informe comenzaba a circular fuera del museo, algunos antiguos trabajadores decidieron romper el silencio y contar públicamente cómo aquellos sucesos habían afectado a sus vidas. A medida que el contenido del informe comenzó a circular fuera del museo, muchos olvidaron un aspecto fundamental de toda esta historia. Detrás de cada suceso había personas reales que lo habían vivido durante años. Para quienes trabajaban en el Reina Sofía, los fenómenos no eran una narración ni un caso para debatir, sino una experiencia diaria que terminó afectando de forma directa a su salud y a su vida personal. Antes incluso de que el informe saliera a la luz, ya existían antecedentes preocupantes. Varios trabajadores habían solicitado bajas médicas prolongadas, especialmente vigilantes y personal de limpieza que realizaban turnos nocturnos. Las causas registradas eran ansiedad, estrés severo, insomnio y crisis de pánico.
Aunque en los partes médicos no se mencionaba el museo, muchos reconocieron posteriormente que el origen de su estado era el miedo constante vivido dentro del edificio. Algunos empleados comenzaron a experimentar síntomas físicos difíciles de explicar: palpitaciones, mareos, sensación de presión en el pecho y dificultad para respirar al atravesar determinadas zonas del museo. En varios casos, estos síntomas desaparecían al abandonar el lugar, pero reaparecían de forma inmediata al regresar al turno nocturno. Esta repetición llevó a varios médicos a recomendar directamente el cambio de puesto o el traslado. Hubo trabajadores que intentaron resistir. Durante meses continuaron realizando sus rondas a pesar del miedo, convencidos de que acabarían acostumbrándose. Sin embargo, el desgaste psicológico fue acumulándose. La sensación de vigilancia constante, los ruidos inesperados y la imposibilidad de anticipar lo que podía ocurrir cada noche generaron un estado de alerta permanente que terminó pasando factura. Algunos testimonios recogidos años después describen un miedo muy concreto, no tanto a ver algo, sino a no saber cuándo iba a ocurrir. Esa incertidumbre, según explicaban, era lo más difícil de soportar. No podían relajarse ni siquiera en los momentos de calma, porque sabían que cualquier ruido podía romperla en cualquier instante. En ciertos casos, el impacto fue aún mayor. Hubo trabajadores que comenzaron a sufrir episodios de desorientación durante el turno, olvidos repentinos y una sensación de irrealidad que les obligó a abandonar el trabajo de inmediato. Aunque estos síntomas no pudieron relacionarse oficialmente con ningún factor concreto del edificio, todos coincidían en el mismo escenario. Con el tiempo, el museo empezó a registrar una rotación anormal de personal nocturno. Empleados que pedían cambio de turno al poco tiempo de incorporarse o que directamente solicitaban traslado a otros centros. Entre los propios trabajadores comenzó a existir una advertencia tácita. Quien entraba al turno de noche debía estar preparado para soportar una presión psicológica muy superior a la habitual. Algunos exempleados aceptaron hablar años después, cuando ya no formaban parte de la institución. Relataron que durante mucho tiempo evitaron contar lo vivido incluso a sus familias, por miedo a no ser creídos o a parecer exagerados. Otros reconocieron que durante meses tuvieron pesadillas recurrentes relacionadas con los pasillos del museo o con la sensación de estar siendo observados. Lo más llamativo es que ninguno de ellos buscó fama ni exposición pública. La mayoría habló cuando el caso ya era conocido, simplemente para confirmar que los testimonios no eran exageraciones ni invenciones. Para ellos, el Reina Sofía fue un lugar que marcó un antes y un después en su vida laboral. Mientras tanto, la dirección del museo mantuvo siempre una postura prudente. Nunca se reconoció oficialmente que existiera ningún fenómeno fuera de lo normal, pero tampoco se negó el impacto que había tenido en parte del personal. La prioridad pasó a ser proteger la imagen pública de la institución y evitar que el caso creciera mediáticamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, porque más allá de informes, investigaciones y rumores, había personas que no pudieron continuar trabajando allí. Personas que abandonaron su puesto no por una razón económica o profesional, sino porque el miedo terminó superando cualquier intento de normalidad. Y cuando esas voces comenzaron a salir a la luz, el caso del Reina Sofía dejó de ser solo una historia extraña para convertirse en algo mucho más inquietante. Un lugar real que había cambiado la vida de quienes pasaron demasiadas noches dentro de él. Durante años, todo lo ocurrido dentro del Reina Sofía permaneció limitado al ámbito interno del museo. Los informes no se hicieron públicos. Los testimonios se comentaban solo entre trabajadores y la dirección evitó cualquier tipo de exposición externa. A ojos del público, el edificio funcionaba con absoluta normalidad. Nadie imaginaba que, tras sus muros, se acumulaba una de las historias más inquietantes de la capital. Esa situación cambió de forma inesperada cuando parte del contenido del informe interno comenzó a circular fuera del museo. No fue una filtración masiva ni una publicación oficial. La información apareció fragmentada, primero en conversaciones privadas, después en pequeños círculos relacionados con el periodismo y finalmente en medios especializados en temas de investigación y sucesos extraños. La existencia de un documento oficial
redactado tras investigaciones autorizadas por la propia dirección, despertó un interés inmediato. Ya no se trataba de rumores ni de relatos anónimos, sino de un informe real que recogía testimonios, incidencias y observaciones técnicas realizadas dentro de una institución pública. Ese detalle marcó una diferencia fundamental respecto a otros casos similares. Cuando los primeros periodistas comenzaron a preguntar por el tema, la reacción fue el silencio. Desde el museo no se confirmó ni se desmintió la existencia del informe. Esa ausencia de respuesta, lejos de frenar el interés, lo multiplicó. Cuanto más se intentaba evitar el asunto, más crecía la curiosidad. Programas de radio especializados en investigación comenzaron a mencionar el caso de forma indirecta. Se hablaba de un gran museo madrileño, de un antiguo hospital y de un documento interno que describía sucesos difíciles de explicar. Aunque durante un tiempo no se citó el nombre del Reina Sofía, quienes conocían la historia entendieron rápidamente de qué lugar se estaba hablando. La presión mediática aumentó cuando algunos extrabajadores decidieron hablar. Personas que ya no formaban parte del museo y que no tenían nada que perder, comenzaron a confirmar la existencia de fenómenos nocturnos, bajas laborales y miedo real entre el personal. Sus testimonios coincidían entre sí y con lo recogido en el informe, lo que dio aún más credibilidad al caso. A partir de ese momento, el Reina Sofía dejó de ser un simple escenario de rumores y pasó a convertirse en un tema de debate público. Se publicaron artículos, se realizaron entrevistas y el nombre Ata empezó a aparecer asociado al museo en distintos medios. Para muchos oyentes y lectores, resultaba impactante descubrir que uno de los espacios culturales más importantes de España ocultaba una historia tan oscura. La reacción institucional fue inmediata. Desde el museo se optó por una estrategia clara: no alimentar el caso. No se realizaron declaraciones oficiales, no se permitió el acceso a investigadores externos y se insistió en que el edificio cumplía todas las normativas de seguridad. El objetivo era evitar que la imagen pública del centro se viera dañada. Sin embargo, el silencio institucional no logró frenar el interés. Al contrario, reforzó la percepción de que había información que no se quería hacer pública. Para el público, el hecho de que nunca se negara de forma rotunda la existencia del informe resultó tan significativo como si se hubiera confirmado. Durante un tiempo, el caso del Reina Sofía se convirtió en uno de los temas más comentados en programas nocturnos de radio. Investigadores, periodistas y antiguos trabajadores ofrecían versiones parciales de lo ocurrido, siempre coincidiendo en los puntos esenciales: fenómenos repetidos, miedo real y un pasado hospitalario que nunca había sido del todo asumido. Con el paso de los años, el interés mediático fue disminuyendo, pero la historia nunca desapareció del todo. Se convirtió en una de esas narraciones que resurgen periódicamente, especialmente cuando se habla de edificios históricos construidos sobre lugares de muerte y sufrimiento. Para el museo, el daño ya estaba hecho. Aunque nunca se reconoció oficialmente nada fuera de lo normal, el Reina Sofía quedó asociado para siempre a una historia que escapaba al ámbito del arte. Para muchos, ese contraste entre modernidad cultural y pasado oculto resultaba imposible de ignorar. Y mientras el público debatía sobre la veracidad del caso, dentro del edificio la vida continuaba con aparente normalidad. Los visitantes recorrían las salas sin saber que bajo sus pies se extendía un pasado que jamás había sido enterrado del todo. Porque, aunque el caso dejara de ocupar titulares, las historias no desaparecieron. Solo dejaron de contarse en voz alta. Con el paso de los años, el caso del Reina Sofía fue perdiendo presencia en los medios, pero nunca desapareció del todo. Mientras el museo continuaba consolidándose como uno de los grandes referentes culturales de España, su historia paralela seguía viva entre quienes trabajaban allí o habían pasado demasiadas noches recorriendo sus pasillos. La diferencia era que, con el tiempo, las historias dejaron de comentarse abiertamente. Hoy, el museo funciona con total normalidad.
Miles de visitantes lo recorren cada día sin percibir nada fuera de lo común. Las salas están iluminadas, los recorridos perfectamente señalizados y la imagen pública del centro se mantiene ligada al arte contemporáneo. Sin embargo, para quienes conocen su pasado, el edificio sigue siendo algo más que un museo. Entre el personal actual existe una especie de silencio heredado. Los trabajadores veteranos evitan hablar del tema con los nuevos, no por miedo, sino porque saben que hacerlo genera inquietud innecesaria. Muchos de los empleados que vivieron los episodios más intensos ya no están allí, y con su marcha se perdió gran parte del relato directo. Aún así, algunas historias siguen transmitiéndose de forma discreta. Comentarios breves, advertencias veladas o referencias a determinadas zonas del edificio que conviene recorrer con calma durante la noche. No se habla de apariciones ni de fenómenos concretos, pero sí de lugares donde siempre pasan cosas, una expresión que se repite desde hace décadas. Los turnos nocturnos continúan existiendo, aunque con protocolos más estrictos y mayor presencia de personal. Las rondas se realizan de forma más controlada y muchas zonas cuentan ahora con sistemas modernos de vigilancia. Oficialmente, no se han registrado incidentes graves en los últimos años, al menos ninguno que haya trascendido. Sin embargo, algunos trabajadores actuales reconocen de manera informal que ciertos ruidos siguen produciéndose. Golpes aislados, sensores que se activan sin causa aparente o sensaciones de incomodidad en zonas concretas del edificio antiguo. No se registran como hechos extraordinarios, sino como incidencias menores que forman parte del día a día. El paso del tiempo también ha cambiado la percepción del caso. Para muchos, el Reina Sofía se ha convertido en un ejemplo de cómo los edificios históricos arrastran su pasado independientemente de la función que se les otorgue después. No se trata de fantasmas ni de leyendas urbanas, sino de la huella de siglos de actividad humana intensa concentrada en un mismo espacio. El antiguo hospital fue durante generaciones un lugar de dolor, enfermedad y muerte. Miles de personas pasaron por sus salas, muchas sin dejar registro, y ese pasado quedó enterrado bajo capas de modernidad sin ser asumido del todo. La transformación en museo fue rápida, necesaria y funcional, pero no eliminó la memoria del lugar. Algunos historiadores y expertos en patrimonio señalan que este tipo de casos no son extraños en edificios con una historia tan prolongada. El problema surge cuando ese pasado no se integra en el relato oficial del espacio, sino que se intenta borrar. Entonces aparecen los vacíos, las preguntas y las historias que se transmiten al margen de la institución. Hoy, el Reina Sofía es un museo vivo, moderno y plenamente operativo, pero su historia no comienza en el siglo XX. Bajo sus suelos, tras algunos muros y en la propia estructura del edificio, sigue presente el antiguo hospital que fue durante siglos. Esa dualidad forma parte de su identidad, aunque rara vez se mencione. Para muchos trabajadores actuales, el caso pertenece al pasado. Para otros, sigue siendo una advertencia silenciosa de que hay lugares donde la historia pesa más de lo que parece. Y para quienes conocen todos los detalles, el museo representa un ejemplo claro de cómo el pasado puede quedar oculto sin desaparecer jamás. Porque aunque hoy el Reina Sofía sea un espacio dedicado al arte, sigue siendo también un edificio que guarda siglos de vida y muerte. Un lugar donde el silencio no significa olvido, sino simplemente que ya nadie quiere volver a hablar de ello. Para comprender lo ocurrido en el Reina Sofía, es necesario apartarse durante un momento del impacto emocional del relato y observar el contexto histórico en el que se desarrolló el antiguo hospital. Durante siglos, este tipo de edificios no funcionaban como los centros sanitarios actuales. Eran espacios donde se concentraba una enorme cantidad de sufrimiento humano, y su estructura, su organización y su uso diario diferían profundamente de lo que hoy entendemos por medicina. El Hospital General de Madrid, antecedente directo del actual museo, acogía a enfermos graves, personas sin recursos, heridos de guerra, pacientes con trastornos mentales y moribundos. Muchos de ellos permanecían allí durante largos periodos, a veces hasta su muerte. Las condiciones eran duras, los tratamientos limitados y la mortalidad muy elevada, especialmente durante epidemias y conflictos armados. En ese contexto,
La muerte no era un hecho excepcional, sino cotidiano. Los fallecimientos se producían a diario y los cuerpos eran retirados con rapidez para evitar contagios. En numerosas ocasiones, los enterramientos se realizaban dentro del propio recinto o en patios interiores, sin registro formal. El objetivo no era preservar la memoria del fallecido, sino gestionar la urgencia del momento. Ese uso prolongado del espacio durante siglos dejó una huella difícil de borrar. No solo en términos materiales, como muros antiguos, bóvedas selladas o enterramientos ocultos, sino también en la forma en que las personas perciben esos lugares. Numerosos estudios en psicología ambiental señalan que los espacios con historia intensa influyen en el comportamiento humano, especialmente cuando se conocen parcialmente sus antecedentes. En edificios como el Reina Sofía, el conocimiento de su pasado actúa como un detonante psicológico. Trabajar de noche, en silencio, recorriendo pasillos antiguos y sabiendo que allí murieron miles de personas, puede generar estados de alerta permanente. Esa tensión sostenida favorece la aparición de ansiedad, hipervigilancia y percepciones distorsionadas. A esto se suman factores físicos reales. Los edificios históricos presentan corrientes de aire imprevisibles, cambios bruscos de temperatura, vibraciones estructurales y resonancias sonoras que pueden generar ruidos muy concretos. Golpes, pasos y crujidos que, en un entorno moderno, pasarían desapercibidos, adquieren un significado distinto cuando ocurren de noche y en soledad. Los antiguos sistemas eléctricos adaptados a estructuras viejas también pueden provocar fallos intermitentes. Ascensores, luces y sensores pueden activarse sin una causa evidente, alimentando la sensación de pérdida de control. Cuando estos hechos se repiten, el cerebro busca explicaciones y tiende a construir patrones. La combinación de historia, arquitectura y desgaste psicológico crea un entorno especialmente propicio para la sugestión colectiva. No se trata de invención deliberada, sino de un fenómeno ampliamente documentado en contextos similares. Antiguos hospitales, conventos, prisiones y sanatorios de toda Europa presentan relatos prácticamente idénticos. Apariciones religiosas, figuras humanas repetitivas, sensaciones de observación y miedo nocturno son elementos comunes en edificios con funciones similares. El patrón se repite independientemente del país o la cultura, lo que refuerza la idea de que el origen está más relacionado con el uso histórico del lugar que con hechos aislados. Esto no significa que los testimonios sean falsos. Para quienes los vivieron, la experiencia fue real y tuvo consecuencias reales en su salud. El miedo, la ansiedad y el desgaste psicológico no desaparecen porque exista una explicación racional. El cuerpo reacciona igual ante una amenaza percibida que ante una real. En el caso del Reina Sofía, todos estos factores se combinaron de forma especialmente intensa. Un edificio enorme, con siglos de historia hospitalaria, una reforma que ocultó parte del pasado y un trabajo nocturno solitario crearon el escenario perfecto para que surgiera un caso de gran impacto. La explicación racional no elimina el misterio, pero ayuda a entender por qué este tipo de historias aparecen una y otra vez en lugares similares. No hablan solo de lo que ocurrió allí, sino de cómo los seres humanos reaccionamos cuando convivimos con la memoria del sufrimiento durante demasiado tiempo. Y aún así, incluso con todas estas explicaciones, hay aspectos del caso que siguen sin encajar del todo. Detalles que no encuentran una respuesta clara y que mantienen viva la pregunta de si, en algunos lugares, el pasado deja algo más que recuerdos. Ese será el punto final de esta historia. La historia del Reina Sofía no habla únicamente de fenómenos extraños ni de sucesos difíciles de explicar. Habla, sobre todo, de la relación que existe entre los lugares y las personas que los habitan. Durante siglos ese edificio fue escenario de enfermedad, pobreza, dolor y muerte. Miles de vidas pasaron por sus salas cuando aún no era un museo, cuando su función no era mostrar arte, sino contener el sufrimiento humano. Con el tiempo, el edificio cambió de propósito, pero no de pasado. La transformación en museo fue necesaria y valiosa, pero no borró lo que ocurrió antes.
Bajo las paredes blancas y las salas modernas siguen existiendo muros antiguos, pasillos reutilizados y espacios que durante generaciones estuvieron cargados de experiencias extremas. Esa superposición de épocas forma parte de su identidad, aunque rara vez se mencione. Los testimonios de trabajadores, las investigaciones internas y los informes que salieron a la luz muestran algo fundamental. Lo vivido fue real para quienes lo experimentaron. No se trata de historias inventadas ni de exageraciones colectivas, sino de vivencias que afectaron de forma directa a personas normales, con rutinas normales, que simplemente trabajaban allí. Algunos encontraron explicaciones racionales, otros nunca lograron entender lo que ocurrió, pero todos coincidieron en una misma sensación. El edificio parecía conservar una presencia difícil de ignorar. No una presencia visible, sino una carga emocional que se manifestaba de diferentes maneras. El caso del Reina Sofía no es único. A lo largo de Europa, antiguos hospitales, sanatorios y conventos transformados en espacios modernos arrastran relatos muy similares. No porque estén habitados por algo inexplicable, sino porque fueron lugares donde la vida y la muerte convivieron durante demasiado tiempo bajo el mismo techo. Quizá el verdadero misterio no esté en lo que se ve, sino en lo que se recuerda. En cómo los seres humanos reaccionamos cuando trabajamos rodeados de historia, especialmente una historia marcada por el sufrimiento. El miedo, la sugestión y la memoria colectiva pueden moldear nuestra percepción mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Hoy, miles de personas recorren el Reina Sofía cada día sin notar nada fuera de lo común, y probablemente nunca lo notarán. El museo cumple su función, el arte ocupa las salas y la vida sigue su curso. Pero quienes conocen su historia saben que ese edificio no empezó siendo un museo, y que durante siglos fue algo muy distinto. Tal vez algunas historias se exageraron, tal vez otras nunca se contaron del todo, pero lo cierto es que el pasado no desaparece simplemente porque decidamos no mirarlo. Permanece bajo capas de tiempo, esperando a ser recordado, aunque solo sea en forma de susurro entre quienes lo conocieron. El Reina Sofía es hoy un símbolo cultural, pero también un recordatorio silencioso de todo lo que fue antes. Un lugar donde el arte convive con la memoria y donde la historia, aunque no se vea, sigue formando parte del edificio. Porque hay lugares que cambian de nombre, de función y de apariencia, pero nunca dejan de ser lo que fueron. Con el paso del tiempo, muchas historias acaban diluyéndose, perdiendo fuerza hasta convertirse en simples anécdotas. Sin embargo, algunas permanecen porque no hablan solo de lo que ocurrió, sino de cómo nos afecta recordarlo. El caso del Reina Sofía pertenece a ese tipo de relatos. No necesita fenómenos espectaculares para mantenerse vivo, porque su verdadera fuerza está en todo lo que representa. Durante siglos, el edificio fue un lugar de tránsito humano constante. Personas que llegaban enfermas, heridas o sin recursos, muchas de ellas sin esperanza de salir. Generaciones enteras pasaron por sus salas sin dejar nombre ni registro, formando parte de una historia colectiva que rara vez se cuenta. Cuando ese espacio cambió de función, esa carga no desapareció, simplemente quedó integrada en la estructura. Los trabajadores que vivieron los episodios más intensos no buscaban explicaciones sobrenaturales. Querían comprender por qué un lugar aparentemente normal podía afectar tanto al estado emocional de quienes pasaban demasiadas horas dentro. Muchos de ellos nunca volvieron a hablar del tema públicamente, no por miedo, sino por cansancio. Revivirlo suponía regresar a una etapa que preferían dejar atrás. Con el tiempo el museo siguió adelante, como lo hacen todos los edificios históricos. Nuevos empleados, nuevas rutinas y nuevas generaciones que desconocen casi por completo lo ocurrido. Esa renovación constante hace que el pasado quede relegado a los márgenes, transmitido solo de forma fragmentada o indirecta. Pero la historia no desaparece del todo. Permanece en documentos archivados, en testimonios olvidados y en la memoria de quienes lo vivieron. No como una advertencia, sino como un recordatorio
de que los lugares también acumulan experiencias humanas igual que las personas. El Reina Sofía es hoy un símbolo cultural, un espacio de creación y reflexión, pero también es un edificio que atravesó siglos de uso extremo antes de convertirse en museo. Esa dualidad forma parte de su identidad, aunque rara vez se mencione en las visitas guiadas o en los textos oficiales. Quizá por eso este caso sigue despertando interés. No porque prometa respuestas imposibles, sino porque plantea una pregunta sencilla y profundamente humana. ¿Qué ocurre cuando construimos el presente sobre un pasado que nunca fue asumido del todo? No todos los misterios necesitan una explicación definitiva. Algunos existen para recordarnos que la historia no es algo lejano, sino algo que convivimos a diario sin ser conscientes. Caminamos sobre ella, trabajamos dentro de ella y en ocasiones sentimos su peso sin saber muy bien por qué. El caso del Reina Sofía no pretende demostrar nada, no afirma ni niega. Solo muestra que ciertos lugares conservan una huella difícil de borrar, una especie de memoria silenciosa que se manifiesta de formas distintas según quien la experimente. Tal vez no haya nada esperando en sus pasillos. Tal vez todo tenga una explicación lógica. Pero lo que nadie puede negar es que ese edificio fue testigo de miles de vidas, de despedidas, de dolor y de esperanza. Y eso, de una forma u otra, deja marca. Porque al final, los lugares no están hechos solo de piedra y paredes. Están hechos de las personas que los habitaron. Y algunas historias, aunque ya no se cuenten, nunca terminan del todo. Cuando un caso como el del Reina Sofía llega a su final, lo más fácil sería buscar una conclusión definitiva. Decidir si todo tuvo una explicación lógica o si quedó algo sin resolver. Pero la realidad suele ser más compleja. Hay historias que no se cierran porque no fueron creadas para hacerlo, sino para recordarnos algo más profundo sobre la relación entre el ser humano y los lugares que habita. A lo largo de este recorrido no hemos hablado solo de un museo, ni de ruidos, ni de informes. Hemos hablado de un espacio que concentró durante siglos una parte muy dura de la vida humana. Enfermedad, abandono, pobreza y muerte formaron parte de su rutina diaria mucho antes de que existieran las salas de exposiciones y los visitantes. Cuando un lugar vive durante tanto tiempo bajo esa intensidad, su historia no desaparece simplemente porque cambie su función. Puede ocultarse, cubrirse con reformas, con nuevos nombres y con nuevas narrativas, pero sigue formando parte de su estructura, no como algo visible, sino como una memoria acumulada. El paso del tiempo no borra lo vivido, solo lo transforma. Y cuando generaciones posteriores conviven con esos espacios sin conocer del todo su pasado, aparece una sensación difícil de explicar. Una incomodidad leve, una impresión persistente de que allí ocurrió algo importante, aunque no sepamos exactamente qué. Eso fue, en esencia, lo que vivieron muchos trabajadores del Reina Sofía. No presenciaron hechos extraordinarios cada noche, ni se enfrentaron a situaciones constantes. Lo que experimentaron fue una suma lenta de pequeños detalles, de tensión acumulada y de una sensación que nunca terminaba de desaparecer. El caso no se hizo grande por un suceso concreto, sino por la repetición, por la forma en que distintas personas, en distintos años, describieron experiencias similares sin conocerse entre sí. Esa coincidencia es la que mantiene viva la historia, incluso cuando el tiempo pasa. Hoy, el museo sigue siendo un espacio abierto, moderno y lleno de vida. El arte ocupa el lugar donde antes hubo camas de hospital. Los pasillos que un día vieron sufrimiento, hoy reciben visitantes de todo el mundo. Ese contraste no es negativo, es parte natural de la evolución de las ciudades. Pero conocer el pasado no debilita el presente. Al contrario, lo completa. Comprender qué fue un lugar ayuda a entender por qué se siente como se siente, no para temerlo, sino para respetarlo. El Reina Sofía no necesita ser un edificio maldito para resultar inquietante. Su historia real es suficiente.
Un hospital gigantesco, activo durante siglos, que absorbió miles de historias humanas y que luego fue transformado sin que todas ellas fueran recordadas. Tal vez esa sea la verdadera enseñanza de este caso. Que los espacios no olvidan del todo, aunque nosotros sí lo hagamos. Que la memoria colectiva no siempre se guarda en libros o archivos, sino también en muros, pasillos y estructuras que sobreviven al tiempo. Y que, al final, las historias que más nos impactan no son las que prometen respuestas imposibles, sino las que nos obligan a mirar de frente al pasado que preferimos no recordar. Porque hay lugares que no necesitan hablar para decirlo todo. El caso del Reina Sofía, visto en conjunto, no es solo una narración sobre un edificio concreto, sino una advertencia silenciosa sobre cómo tratamos nuestro pasado. Durante siglos, aquel lugar fue un espacio donde se concentró lo más frágil del ser humano. Personas enfermas, marginadas o heridas encontraron allí su último refugio, y muchas de ellas murieron sin nombre, sin registro y sin memoria. Cuando ese tipo de espacios se transforman, suele hacerse mirando hacia adelante, con la intención de construir algo nuevo y útil. Pero en ese proceso, a menudo se omite una parte esencial, el reconocimiento de lo que fue. No se trata de conservar el dolor, sino de entenderlo, de asumir que bajo la modernidad siguen existiendo capas de historia que no pueden borrarse con una reforma. El Reina Sofía no es un caso aislado. En muchas ciudades europeas, antiguos hospitales, sanatorios y conventos han sido reconvertidos en hoteles, universidades o centros culturales. En casi todos ellos aparecen relatos similares, no porque estén marcados por algo inexplicable, sino porque fueron lugares donde la vida humana se expresó en su forma más extrema. Lo ocurrido dentro del museo durante las décadas posteriores a su transformación puede entenderse como el choque entre dos realidades. Por un lado, la necesidad de avanzar, de mirar al futuro. Por otro, un pasado demasiado intenso como para desaparecer sin dejar rastro. Los trabajadores que vivieron aquellos episodios no buscaban protagonismo ni respuestas imposibles. Solo querían hacer su trabajo en condiciones normales. El hecho de que muchos no pudieran continuar demuestra que, más allá de interpretaciones, hubo un impacto real y tangible. Quizá la lección no esté en preguntarnos qué ocurrió exactamente, sino en preguntarnos por qué seguimos repitiendo el mismo patrón. Convertimos lugares cargados de historia en espacios modernos sin detenernos a integrar su memoria. Y cuando esa memoria reaparece de formas inesperadas, preferimos silenciarla antes que comprenderla. El caso del Reina Sofía nos recuerda que el pasado no desaparece cuando dejamos de hablar de él. Solo espera. Permanece bajo capas de tiempo, listo para reaparecer cuando alguien vuelve a recorrer los mismos pasillos. No como amenaza, sino como recordatorio. Llegamos al final de este recorrido, no con una respuesta definitiva, sino con una reflexión. La historia del Reina Sofía no pretende convencer ni demostrar nada. No busca explicar lo inexplicable, ni alimentar el miedo. Su valor está en mostrar cómo los lugares conservan la memoria de quienes los habitaron. A lo largo de los siglos, el edificio fue testigo de miles de vidas anónimas. Personas que llegaron buscando ayuda y nunca regresaron a casa. Historias que no quedaron escritas, pero que formaron parte del lugar durante generaciones. Cuando ese pasado se cubrió de modernidad, no desapareció, simplemente dejó de nombrarse. Escuchar estas historias no significa temer los espacios que habitamos, sino comprenderlos mejor. Saber que las ciudades están construidas sobre capas de vida humana nos conecta con quienes estuvieron antes que nosotros. Nos recuerda que todo lugar tiene un antes, incluso cuando solo vemos su presente. Tal vez esa sea la razón por la que estos relatos siguen interesándonos. No porque hablen de lo extraño, sino porque hablan de nosotros. De nuestra necesidad de entender de dónde venimos y qué huella dejamos cuando nos vamos. Hoy, el Reina Sofía sigue siendo un museo lleno de visitantes, de arte y de movimiento. Nada parece fuera de lo normal, y quizá así deba ser. Pero conocer su historia completa nos permite mirarlo con otros ojos, no con miedo, sino con respeto. Porque los lugares no son solo edificios, son testigos.
Y mientras existan personas dispuestas a escuchar lo que ocurrió antes, esas historias no se perderán del todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Relájate, ponte cómodo y nos escuchamos en el próximo relato.